Estás escuchando el podcast de la Fundación Goya en Aragón. Episodio 2. Conservando a Goya. Con Carmela Gallego. Bienvenido al podcast oficial de la Fundación Goya en Aragón. Un podcast que nace para acercarte la obra y figura de Francisco de Goya desde nuevos puntos de vista. Nosotros somos Ana Gracia y Paula Farga de Esto no es un museo y en este segundo episodio vamos a hablar sobre cómo es el trabajo de conservación y restauración en un museo y en concreto con obras de Goya. Para abordar y revisar esta cuestión estamos con Carmela Gallego, restauradora del Museo de Zaragoza. Bienvenida al podcast, Carmela. Hola, buenos días. Y como siempre hacemos, o al menos hicimos en el primer episodio, y la idea es seguir haciéndolo, lo primero que te queremos preguntar, Carmela, es ¿cuál es tu primer recuerdo de Goya? Realmente yo no sabría retrotraerme mucho a cuál es mi primer recuerdo de Goya. Yo creo que fue directamente en la carrera de Historia del Arte, donde tuve ya más conocimiento directo sobre Goya. No tengo ninguna anécdota de infancia o en la cual diga, no, es que vi un cuadro, no. Realmente yo me formé en Historia del Arte antes de la carrera de restauración, algo que es muy común en cierta generación de restauradores, el tener una formación previa en Historia del Arte, en Arqueología, en Bellas Artes, y de ahí luego derivará hacia los estudios de restauración. Entonces fue en la Universidad de Zaragoza cuando entré en contacto con Goya. Bueno, ya que lo has mencionado, queríamos empezar preguntándote qué hace una restauradora, que nos cuentes un poco cuál es tu trabajo. Bueno, pues mi trabajo dentro del museo es vigilar el buen estado de todo lo que son las obras que forman parte del museo, que se conserven bien, que no haya alteraciones, y es una de las labores fundamentales, porque realmente yo creo que el primer trabajo de importancia dentro de un museo precisamente es atender a la conservación y a la restauración de las obras, si es necesario, porque sin esa labor de conservación pues, no puede haber una continuidad y sin obras dejaría de existir un museo como tal. Quiero decir, entonces, bueno, de ahí luego ya derivan otra serie de trabajos, como por ejemplo, pues hacer alguna vez difusión también de lo que es nuestra labor dentro del museo, divulgación, bueno. Y dentro de esa conservación de las colecciones, en este caso nos vamos a centrar sobre todo en la obra de Goya, y el primer matiz o la primera tarea que nos gustaría hablar contigo es esa revisión constante que hacéis de las obras y, por ejemplo, que nos cuentes un poquito cómo es eso de elaborar informes, en este caso que nos cuentan cómo es el estado de conservación y también el seguimiento de las obras. Bueno, en el caso, concretamos ya en lo que es toda la colección de Goya del Museo de Zaragoza. El caso de la colección de Goya del Museo de Zaragoza, desde el punto de vista del estado de conservación, las obras están en un magnífico estado de conservación. Están atendidas, algunas de ellas llevan en este museo ya más de 100 años, entonces en ese sentido, y además expuestas continuamente. Hoy en día, una obra que se expone y que está cara al público no se entiende que tenga algún tipo de problema desde el punto de vista de la conservación y tiene que estar en perfecto estado. En el caso de todas las obras de Goya, lo que hacemos es simplemente revisarlas. Si vemos alguna alteración en alguna de ellas, anotarlas y así hacer un poco pues, como si dijéramos la vida, el día a día de la obra y si se ha producido algún daño, que en la mayoría de los casos ahora si vemos algún daño es porque han salido fuera del museo alguna exposición temporal, fundamentalmente. Pero todas ellas han sido restauradas. Cuando yo entré aquí ya estaban todas restauradas, a excepción de la última incorporación que es el Estasis de San Antonio Abad.
Uh-huh. Y más allá de, bueno, de esta revisión constante de las obras y de estas restauraciones que han sufrido, algunas de ellas también es interesante, ¿no?, cómo ha habido intervenciones ya desde etapas muy tempranas en algunas de las obras, y eso también afecta a las piezas, ¿no? Claro, el problema que tenemos siempre en esas intervenciones de etapas muy tempranas es que a veces no tenemos esa documentación. Es decir, en el museo, restauradores como tal hay desde el año 1985. Entiendo a restauradores que son titulados y que entienden la restauración desde otro punto de vista. Se documenta todo lo que se realiza cuando intervienes en una pieza, qué proceso de restauración has realizado y qué materiales has utilizado. Antes de 1985 hay intervenciones que no están documentadas. Hay intervenciones que solamente podemos saber, por ejemplo, si son del siglo XIX, pues hay pagos, por ejemplo, por parte de la Academia de San Luis, en la cual se dice que tal persona ha intervenido sobre una obra, generalmente son pintores. Y luego tenemos las que a partir de los años 60 se trasladan a Madrid al Instituto de Conservación y Restauración. Esas sí que ya están documentadas, quiero decir, y en esas sí que tenemos los informes de lo que se ha realizado. Pero en todas las intervenciones antiguas, pongamos del 19, no existe, no sabemos qué es lo que se ha hecho sobre las obras. Bueno, y ya que hablas de documentación, una cosa que nos parece muy interesante cuando nos reunimos de cara a grabar el podcast es cómo prácticamente toda la vida de Goya está muy documentada. Bueno, toda la vida de Goya está muy documentada porque Goya mantiene, sobre todo esas famosas cartas, mantiene muchísima correspondencia que nos ha llegado hoy en día. Y entonces habla en esa correspondencia tanto de su vida como de su trabajo. Realmente yo voy a dejar claro que yo no soy una especialista en Goya, Entonces, bueno, pero sí que me gusta mucho Goya. Yo soy una de las personas que es fan de Goya, es uno de mis pintores favoritos. Tampoco sabría explicar exactamente por qué, porque yo creo que eso le pasa a mucha gente. Y sobre todo cuando trabajas con Goya y lo ves desde cerca, como lo vemos los restauradores, que sobre todo lo que nos interesa es conocer su técnica y su modo de trabajo y qué es lo que utiliza y por qué los materiales responden de una manera o de otra. Y entonces, a lo que es el paso del tiempo, al envejecimiento, hablamos desde ese punto de vista. Entonces, también lo ves los cuadros de otra manera y ves también una cierta desigualdad en su obra. Hay obras que desde el punto de vista pictórico son geniales y hay otras que son más medianas porque resuelve las cosas de una manera más mediocre, podríamos decir, que tampoco sé exactamente por qué en Goya se produce eso. Entonces, bueno, ya me había perdido. Creo que me he ido por los cerros. Hablábamos de lo muy documentada, ¿no?, que está la vida de Goya, y además queríamos puntualizar porque quizá el Goya más joven, ¿no?, esas primeras etapas de trabajo en la obra de Goya es lo que está un poco más desconocido. Claro. Y eso puede dar problemas. Claro. El Goya más joven es completamente desconocido y tiene una época pues hasta los años 70 que supuestamente trabaja, pero que es muy difícil de saber exactamente. En este caso aquí tenemos un cuadro que es el de la consagración de San Luis Gonzaga, que proviene de Jaraba. Entonces, bueno, ahí se ve una diferencia con respecto a lo que tenemos siguiente, que son las pinturas murales del Palacio de Sobradiel, que tenemos aquí. Tres de las pinturas murales del Palacio de Sobradiel y ya están en torno a 1771. Entonces, todo lo anterior es muy complicado saber si es Goya o no es Goya y sobre todo porque, claro, desde el punto de vista crematístico, como si dijéramos, el ponerle ese marchamo y decir que efectivamente esa obra es de Goya
lo que sube es su valor económico notablemente. Hay muchísima diferencia. Entonces, bueno, cuando no existe una documentación que aporte alguna luz sobre la obra y que realmente nos diga que sí, que la hace porque en ese momento está ahí, pues ya es más complicado certificar la obra de Goya, creo yo. Has dejado entrever que estamos rodeados de obras de Goya. Tenemos que indicar que estamos desde las salas dedicadas a Goya del Museo de Zaragoza. Y ya que estamos en este emplazamiento, sí que, ya que estamos contigo, nos gustaría que nos cuentes alguna curiosidad o anécdota de alguna de las obras que encontramos por aquí. ¿Alguna anécdota? Sobre todo en cosas que hayas encontrado en informes o estados de conservación de alguna de las obras que podemos encontrar aquí. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista técnico, en los museos casi toda la producción de Goya que se va a encontrar va a ser óleo sobre lienzo. En este museo, bueno, aparte del soporte de papel, lo que son los dibujos y las estampas, que esa es una parte en la cual se dedica otra compañera mía, Nerea Díez de Pinos, que es la restauradora de documento gráfico. Entonces, en la mayoría de los museos el soporte va a ser óleo sobre lienzo. Aquí tenemos 3 obras que son las del Palacio de Sobradiel, que os he comentado previamente, que técnicamente son más curiosas porque es un óleo sobre muro. La realiza Goya en torno a 1771-72 y lo que hace es experimentar con una técnica. No realiza un fresco sobre muro, sino que realiza un óleo sobre muro. Una de las posibles consecuencias de esa experimentación que yo creo que Goya quiere hacer en ese momento es la falta de adherencia del óleo, que es graso, al muro. No es lo mismo una pintura al fresco que va sobre agua y entonces el agua hace que se adhiera más los pigmentos al muro que un óleo que es graso. De ahí los fallos o los problemas que debe de tener desde un primer momento esas pinturas que llevan a que en torno a los años 20, tampoco se sabe exactamente por qué, o antes de los años de 1920, se decida arrancarlas de su emplazamiento. Y ya a partir de ahí se van disgregando y van a formar parte de distintas instituciones. Entonces, bueno, por ejemplo, esa es una de las curiosidades. Luego han sufrido procesos de restauración distintos. Aquí tenemos 2 de pequeño formato. Todas ellas, cuando se separan y se arrancan del muro, lo que se hace es pegarlas sobre una tela y entonces se les da ese aspecto de cuadro. Pierden completamente lo que es su característica para la cual se había creado, que era pintura mural, y ya aparecen como cuadros. Y desde el punto de vista de la restauración, aquí tenemos 2 que siguen manteniendo la tela, el soporte de tela, y una de ellas, el Sueño de San José, que quizás es la que más sufre ya en el propio Palacio de Sobradiel. Se realiza una restauración en torno a los años 60 en el Instituto de Restauración de Madrid y se le elimina ese lienzo porque presentaba una serie de problemas de craquelados y de faltas bastante graves y se le coloca un soporte rígido con una resina epoxi muy correcto que hace que, bueno, que adquiera hasta cierto sentido también esa rigidez del muro con este soporte rígido. Y luego, además, desde el punto de vista de la conservación, permite que la adherencia de la policromía a este soporte sea mucho mejor y que permanezca en mejor estado de conservación y que haya llegado hasta nuestros días. Y ya que hemos entrado un poco en la parte más técnica, ya queríamos hablar de estas intervenciones que se hacen, ¿no? Lo que ya sería propiamente restauración y esa máxima dentro de la restauración del criterio de mínima intervención, ¿no? Que nos hables un poco de esto porque quizá a nivel general se desconoce un poco y se entiende la restauración como algo completamente diferente. Bueno, en el caso de todas las obras de Goya del museo, he dicho ya anteriormente que todas están restauradas. Desde el punto de vista
pictórico, como si dijéramos, están bastante completas, o sea, no tenemos grandes faltas ni grandes, en ese sentido, de Goya. O sea, todo lo que estamos viendo en su mayoría es casi al 99% Goya. Hay poca falta y reintegración, excepto en una, en la que he dicho antes, El sueño de San José. Entonces, a lo largo de todos estos años, lo único que yo he hecho ha sido en esa revisión, cuando han sido obras que han salido fuera del Museo de Zaragoza a exposiciones temporales, entonces lo que se hace es revisar la policromía casi milímetro a milímetro, de forma muy detallada, y cualquier mínima alteración que podamos percibir. Una alteración sería que hubiera un craquelado, que es una rotura de la pintura, y que estuviera ligeramente desprendido del soporte de tela. Entonces, ese ligero desprendimiento puede continuar en el tiempo y puede llegar a ser un problema. Entonces, para salir fuera del museo tenemos que asegurarnos que vuelve otra vez a tener una adhesión perfecta al soporte, porque cuando salen fuera del museo, los cuadros, es verdad que sí que se someten a unos cambios de temperatura y humedad, que eso es lo que hace que luego, posteriormente, se produzcan alteraciones cuando vuelven otra vez aquí. Entonces, quizás el mayor riesgo que sufren ahora las obras de Goya son esos movimientos continuos a los que les sometemos, porque continuamente hay exposiciones de Goya en cualquier sitio, y cualquiera que se interese un poco puede ir viendo, por ejemplo, una de las labores muy importantes, y aquí meto una cuña, que hace la Fundación Goya, es esa página web donde están metidas no solamente toda la obra de Goya, sino que además todas las exposiciones temporales se puede ir viendo cuadro por cuadro en las cuales ha salido. Aquí tenemos obra que ha viajado y que se ha ido hasta Japón. Imaginar lo que es un viaje hasta Japón, que supone meter el cuadro en la parte de carga de un avión, donde ya no existe ningún tipo de control de temperatura y humedad, sino que al revés, se le somete a unas bajadas tremendas, eso a la ida y eso a la vuelta. Y entonces luego, cuando vuelve, lo que hay que hacer es intentar cruzar los dedos porque permanezca estable y no se haya producido ningún tipo de alteración en la obra. Para ello, ¿qué hacemos también? A la vez de revisarla exhaustivamente, lo que intentamos es dotarle de unas medidas de protección para que la obra salga, tanto por el reverso, lo que se hace es cerrar el reverso de la obra para que no haya alteraciones en las telas, como por el anverso. Si por el tamaño se puede colocar un cristal de protección, colocamos un cristal de protección, que son especiales, se llaman Glass Museum, y llevan ya además unos filtros de ultravioleta, con lo cual nos aseguramos que no va a haber daños por radiaciones ultravioleta sobre la policromía. Y siguiendo con cosas que quizá el gran público no conoce, otro de los matices o cuestiones que queríamos hablar contigo era al final también la importancia de los marcos, incluso los bastidores de las obras, que quizá es, bueno, quizá no, es la parte que no se ve porque al final todo está normalmente apoyado en pared, pero claro, ahí también tenemos muchísima información. Claro, eso es actualmente es una de las partes que ya hoy en día no está sin ninguna duda. O sea, lo que se intenta es tener la integridad de la obra y además eso le añade valor. Quiero decir, yo no conozco al 100% Goya, conozco las obras que tenemos aquí y no hay ningún bastidor original. Tenemos una posibilidad de un bastidor original, que es el Éxtasis de San Antonio Abad. De la misma manera que los marcos
Hay muy pocos marcos que provengan ya, pues si una obra es del siglo XVIII, del último cuarto del siglo XVIII, pues no. En cuanto a las del siglo XIX, bueno, los grandes retratos ahí sí que se mantienen con sus marcos originales. Entonces eso es un valor añadido sobre la obra hoy en día. Y sobre todo, además, el poder ver también el soporte, la tela. Actualmente todas las obras que hay en el museo, todas las que estamos viendo, están forradas, tienen una tela que se ha colocado en un tratamiento de restauración para intentar hacer ese refuerzo de la tela original e intentar conservarla y que perdure más en el tiempo, a excepción, volvemos otra vez al éxtasis de San Antonio Abad, que mantiene el soporte original y que se puede ver. Y entonces eso es realmente un valor añadido, el poder estudiar la tela original. Y hemos hablado de diferentes técnicas, ¿no? De óleo sobre lienzo, de esa pintura mural también arrancada, pero tenemos unas piezas especiales en la sala que son esos óleos sobre cobre, que también es un punto diferencial. Sí, esas son dos de las joyitas también de la colección del museo, que son esos dos retratos que Goya hace con motivo de la boda de su hijo. Entonces el retrato de Francisco Javier y de su mujer, de Gumersinda. Son dos óleos sobre cobre, dos pequeñas miniaturas. Es una técnica que frecuentemente se hacía ya en el 19, porque además es como el regalo de boda, como si dijéramos, de la presentación. No existía la fotografía y entonces era como el paralelo a tener una fotografía de la persona. Entonces, si se ven además de cerca, se aprecia perfectamente la maestría de Goya, porque utiliza escasamente 3 colores, utiliza 4 toques y de esa manera hace 2 retratos magníficos. Incluso juega con dejar el soporte de cobre en algunas zonas y es la base de la sombra de estos retratos. No es un pigmento marrón, sino que es la misma base de cobre. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, se ve la genialidad y la maestría de Goya. Hemos hablado de la revisión y la intervención sobre las obras, pero también queremos que nos cuentes porque entendemos que es muy diferente según de dónde viene la obra que está expuesta. Depende de su procedencia, se puede hacer una cosa o se puede hacer otra, o ya viene hecha o hay que hacerla. Exactamente. Bueno, aquí tenemos depósitos institucionales que provienen tanto del Museo Nacional del Prado como de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Tenemos también bastante obra que a partir de cierto año compra el Gobierno de Aragón para incrementar la colección. Entonces, pertenece al Gobierno de Aragón. Y luego también tenemos depósitos de particulares. Tanto los depósitos de particulares como los institucionales, los que no pertenecen al Gobierno de Aragón, antes de realizar cualquier intervención, cualquier revisión sobre la obra, se tiene que pedir permiso al dueño. Entonces, siempre se hace un informe detallado sobre lo que creemos que necesita y se nos tiene que validar para poder intervenirla. Y hemos hablado también hace un ratito del tema de las exposiciones temporales y de cuando viajan las obras. Y claro, otro de tu trabajo es a veces hacer de correo, ¿no? De estas obras y acompañarlas. Y no sé si hay algún viaje con alguna obra concreta que nos quieras contar. Bueno, la verdad es que he tenido eso es un privilegio, el poder salir a instituciones fuera del museo y acompañar a la obra. Y la verdad es que casi de las que hay aquí, la del Duque de San Carlos, que es también otra de mis favoritas, junto con Luis María y los 2 cobres que he dicho, esas viajaron a la National Gallery, a Londres,
a una exposición que se hizo sobre retratos de Goya. Entonces, claro, es un privilegio poder entrar en esas instituciones, poder asistir a un montaje de ese calibre, porque también te permite ver de cerca, que es lo que nos gusta a los restauradores, nos gusta ver la obra de cerca, cuanto más cerca mejor, pues muchísimas piezas que a lo mejor no podrías y de otra manera. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que en ese sentido es una suerte y es un privilegio el trabajar en una institución y poder acompañar a las obras cuando salen fuera. Pues para ir cerrando este podcast, también, como hicimos en el primer episodio, te queremos preguntar, al igual que te hemos preguntado cuál es tu primer recuerdo, pues cuál es tu último recuerdo de Goya. Pues el de ahora mismo. Es que estamos en la sala del Museo de Zaragoza y es una maravilla poder estar en esta sala y poder verla y disfrutar de las obras. Yo animo a todo el mundo a que se acerque porque bueno, es verdad que los medios hoy en día a través de Internet pues se puede ver mucha obra, pero no es lo mismo verla en una pantalla que verla en directo. Entonces, realmente yo, claro, me paseo no solamente por esta zona, me paseo por toda la zona del museo porque disfruto muchísimo, pero también si voy a Madrid, indudablemente voy al Gran Museo Goya, que es el Museo del Prado, eso no hay ninguna duda. Y bueno, siempre procuro acercarme también a alguna obra, siempre procuro acercarme al magnífico cuadro de la familia de Carlos IV, que es una maravilla verlo, o al 2 de mayo, a la carga de los mamelucos. Entonces, claro, yo me dedico a esto y disfruto muchísimo, simplemente viendo, nada más. Simplemente viendo. Y ya para terminar, desde esta dedicación y esta pasión que se nota en cómo nos cuentas las cosas, ¿qué le dirías a Goya si pudieses decirle algo? ¿Qué le diría a Goya? Hombre, pues la verdad es que yo, si me encontrara a Goya, me gustaría que me invitara a su taller y me gustaría pasarme un día con él y poder ver cómo trabaja. Incluso me parecería maravilloso si poderme subir a un andamio y estar con él en la Cartuja de Aula Dei y ver cómo ejecuta esas pinturas que son de un tamaño gigantesco y que además, eso es otra de las cosas que siempre pienso, para hacer eso físicamente tenía que ser además una persona muy fuerte, porque en determinados momentos Goya demuestra que trabaja muy rápido, o sea, esa genialidad hace también que sea una persona. Entonces, yo sí, simplemente pues irme con él al taller y verle trabajar, que eso ya, vamos, fliparía, sinceramente. Pues con esto damos por concluido este segundo episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón. Muchísimas gracias, Carmela, por acercarnos la obra de Francisco de Goya. Muchísimas gracias a vosotros. Y por supuesto, muchas gracias a quienes nos acompañáis en plataformas de audio. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón.